Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de CODEP. Este es el episodio número 12 y yo soy Esperanza Rangel. En el episodio 10 les había propuesto hacer un pequeño serial hablando de la maternidad en confinamiento. Entonces el día de hoy, siguiendo con esta línea, quiero hablarles de un tema que tiene que ver con la culpa. ¿Por qué la culpa? Porque bueno, la culpa es un tema que ha estado presente en la historia de la humanidad en el modelo de maternidad. Y justamente, como lo hemos dicho en muchos programas, todos los temas relacionados con salud mental pues se han agravado, se han hecho más evidentes en el confinamiento. Y bueno, pues la culpa es un tema que no se escapa de esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver la culpa con la maternidad? Bueno, pues resulta que esto es una cosa que viene casi desde que las mujeres nos embarazamos, ¿no? Sabemos que estamos embarazadas y desde ahí vienen muchos cuestionamientos, ¿no? Esto lo digo incluso con mujeres que han planeado un embarazo bien consciente junto con una pareja y lo tienen, digamos, todo de forma muy bien estructurada. Incluso en esos casos se presentan cuestionamientos, ¿no? ¿Lo haré bien? ¿Seré una buena madre? ¿Cómo va a ser mi hijo? Es decir, desde ahí vienen muchos cuestionamientos. Desde el momento que nace el bebé hasta, yo creo que casi siempre, vienen mil cosas, ¿no? Los cuestionamientos de, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Cómo voy? ¿Qué me pasa? ¿No? Escuchamos opiniones, eso nos bombardean de opiniones. Nosotras mismas empezamos a compararnos con otras madres y entonces vienen los juicios, ¿no? Cuando la regamos o cuando no estamos seguras o cuando no estamos muy cansadas o de pronto nos desesperamos un poco, empieza el juicio de soy la peor madre del mundo, ¿no? Y entonces ahí viene pues una gran carga de culpa, ¿no? Si de verdad lo estoy haciendo bien, todo lo que le pase a mis hijos será mi culpa. Y entonces ahí es un momento de reflexión y tenemos que ponernos a pensar en varias cosas que yo aquí pues propongo, ¿no? Lo primero hay que entender que, bueno, la culpa es una emoción natural, es decir, sí la vamos a sentir en algún momento de nuestras vidas, no vamos a ponerle una calificación, es decir, no es mala ni es buena. Es decir, hay que identificar qué genera esa culpa, saber si el error es real o es inventado. Es decir, aquello a lo que le estoy asignando esa emoción de culpa es algo real o está en mi imaginario. Por ejemplo, le grité a mi hijo muy fuerte, ¿no? Y entonces me da culpa. Pero entonces me doy cuenta que le grité porque fue un momento en el que él estaba pues muy activo, estaba gritando, estaba jugando, pero me doy cuenta que yo tenía mucha hambre. Y entonces en ese momento de hambre y de estrés y de gritos y todo, le grité y me da culpa, ¿no? Entonces hay que identificar esas cosas, ¿no? Lo que se vale, ¿no? En estos casos, ya que se identifica, es pedir perdón a los hijos. Esto es algo que no, como que no se habla mucho, como que no es muy común y tradicionalmente no se hace, ¿no? Pedirle perdón a los hijos suena como rarísimo, pero esto es muy formativo porque les enseña a los hijos que somos seres humanos y que también nos equivocamos. Y esto también les enseña que ellos pueden aprender a pedir perdón cuando la riegan, ¿no? Otra cosa que es muy importante y que tenemos que estar bien conscientes es que nadie sabe naciendo ser mamá, ¿no? Esto es algo que he escuchado en muchas generaciones. Nadie sabe, nadie nace sabiendo ser madre o padre. Lo que es verdad es que hoy día tenemos mucho acceso a la información, es decir, podemos leer, podemos investigar, hay miles de cursos gratuitos, está en nuestro podcast, está en nuestro canal, es decir, hay muchísima información a la que tenemos acceso y podemos ayudarnos, podemos echar mano de esa información para hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero también es cierto que día a día vamos aprendiendo, entonces no seamos tan duras con nosotras mismas, es decir, sí, se vale regarla, es decir, aprender día con día, ensayo y error, lo que no me funcionó ayer probablemente sí me funcione hoy y viceversa, lo que me funcionó ayer no me va a funcionar mañana.
Otra cosa es que tenemos que ajustar nuestras expectativas. En el podcast pasado, en el episodio 10, yo les hablaba un poco de esto, de ser realistas de cómo son nuestros hijos. Si nosotros estamos esperando que sea el próximo Einstein y nosotros mismos como padres o madres nos estamos exigiendo para que esto suceda, pues tenemos que bajarle el ritmo, tenemos que poner los pies en la tierra y ver realmente ¿qué esperamos de nuestro hijo? ¿Cómo son nuestros hijos? ¿Y cómo soy yo como madre? También, eso sería importante, ¿no? Y esto me lleva a decir que tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de ser madres perfectas. Eso no existe, eso no es real. Y por lo tanto, no existen los hijos perfectos. Eso también tenemos como que quitárnoslo de la cabeza. Nosotros como madres tenemos errores, por supuesto. Por lo tanto, nuestros hijos también van a tener errores y no van a ser perfectos y así los vamos a amar toda la vida, ¿no? Eso sería como muy importante. Otra cosa que a mí me genera mucho ruido, porque esto es algo como de una maternidad muy tradicional de muchos años, es la palabra sacrificio. A mí el sacrificio, hoy me cuesta mucho trabajo hablar de sacrificio, pensar que las madres se sacrifican por los hijos, porque no es una lucha contra ti misma, es decir, no es renunciar a lo que eres por ser esa madre abnegada. Eso, bueno, si bien funcionaba hace algunas décadas, yo creo que hoy día ya no funciona. Y de hecho creo que nunca funcionó, lo que pasa es que era pues lo tradicional y lo que se acostumbraba. Pero hoy día tenemos que pensar primero en nosotras, en qué es lo que yo quiero como ser humano, como individuo independiente de cualquier otro ente. ¿Qué voy a hacer? Voy a estudiar, voy a trabajar, voy a hacer ejercicio, me voy a dedicar a hacer pasteles. Es decir, tenemos que enfocarnos primero en uno mismo y entonces a partir de ahí, a partir de esa comodidad que yo encuentro conmigo misma, genera una conexión con mis hijos. Porque si yo lo hago a partir del sacrificio, entonces siempre va a haber ahí un dolor latente, una culpa, un rencor, una cosa como de esto que entonces pensamos que los hijos nos deben algo, ¿no? Porque yo sacrifiqué los mejores años de mi vida por ellos. Eso no es cierto. La verdad es que quien decide ser madre, incluso las que no lo deciden, pero se convierten en madre por circunstancias fortuitas, encuentran siempre en algún punto una conexión con sus hijos. Y esa es la conexión que hay que sostener, esa es la conexión con la que hay que trabajar. Y generarla a partir del amor, de disfrutarlo, de decir, sí, me paso horas en la escuela, ahora que estamos en casa, ¿no? Conectados y a lo mejor no puedo hacer todo lo que yo quisiera, pero lo disfruto, es decir, disfruto cómo vas aprendiendo a leer, cómo aprendes matemáticas, qué sé yo. Es decir, si cambiamos ese chip de no hacerlo desde el sacrificio, sino desde el disfrute de la conexión que generamos con nuestros hijos, podríamos sentirnos más aliviadas, quitarnos la culpa y quitarnos todos esos sentimientos que no nos ayudan. La otra cosa es que, esto me lleva, por supuesto, a que tenemos que identificar nuestras necesidades como mujeres, y atenderlas, y también esto nos puede ayudar, como una idea, es construir una red de apoyo, ¿no? O sea, ahora que estamos con los hijos tanto tiempo, que ya llevamos más de un año encerrados, podemos buscar una red de apoyo, alguien que nos ayude a lo mejor a cuidar a los hijos un día cada 2 semanas, para no hacer nada, ¿no? Para ver una serie que quiero ver y que no puedo ver porque no es apta para niños, para dormir todo el día, es decir, identificar cosas que yo quiero, ¿no? Leer ese libro que no he podido leer porque estoy tan cansada que leo una hoja y me duermo, ¿no? Es decir, eso es lo que tenemos que hacer, el autocuidado, cuidarnos a nosotras mismas. En la medida en la que nosotras estemos bien, pues todo nuestro entorno va a estar bien, ¿no? Y esto me lleva a algo muy, muy importante. Tenemos que crear nuestro propio modelo de maternidad. Mi modelo de maternidad puede que no encaje con el tuyo, o con el de la vecina, o con el de mi mamá, o con el tradicional que se viene manejando en mi familia, pero es el que a mí me acomoda. Es el que a mí me da un entorno de seguridad, de bienestar, una dinámica en la que mis hijos y yo estamos contentos, estamos bien. Esto no quiere decir que todo el día va a ser felicidad y risas, por supuesto que no, pero por lo menos
La idea de esto es que nosotras nos sintamos lo más equilibradas posibles, lo más estabilizadas posibles, porque en la medida en la que nosotros cuidemos de nuestra salud mental, créanme que los hijos van a estar de mejor manera, ¿no? Entonces, crear tu propio modelo de maternidad, como quieras que sea, así va a ser el correcto. Por supuesto va a haber juicios, va a haber opiniones, va a haber quejas, va a haber críticas, de todos modos la va a haber. Entonces, lo más importante es que tú creas tu propio modelo de maternidad. Poco a poco, siguiendo como estas cosas que yo te propongo, podemos ir desterrando la culpa poco a poco, ¿no? Y aceptando que pues no sabemos todo, ¿no? Que no somos expertas, que tenemos derecho a equivocarnos, eso también es bien importante. Es decir, si no nos equivocamos, no sabemos cuándo lo estamos haciendo bien o mal. También tenemos que aprender del error y reivindicar nuestro derecho a equivocarnos, ¿no? También tenemos derecho a sentirnos incómodas de vez en cuando con la conducta de nuestros hijos, ¿no? A veces yo veo a mis hijos y no me gusta lo que dicen, no me gusta lo que hacen, ¿no? Y eso de pronto me genera un poco de culpa, porque, híjole, ¿qué hice mal, no? ¿Por qué mi hija está diciendo esas cosas? ¿O por qué mi hijo se está comportando así? ¿Qué hice mal? No, o sea, también aprendamos a desprendernos y reconocer que son seres humanos diferentes de nosotros, sí, educados bajo nuestros conceptos, bajo nuestro esquema mental, pero ellos están creando un esquema mental propio y esa es la idea. No quiero que sean mis clones, quiero que sean seres independientes que tengan la capacidad de pensar por ellos mismos. Y si de pronto lo que piensan, lo que dicen o lo que hacen no me encanta, en vez de culparme a mí o cuestionar mi estilo de maternidad, pues hablar con ellos, ¿no? Y proponer de dónde viene esa idea, ¿no? Entender por qué hiciste eso, de dónde viene, qué te hace decir eso, qué te hace hacer eso. Y entender a lo mejor que ni siquiera tú tienes nada que ver, a lo mejor lo vieron en la televisión o a lo mejor lo sacaron de otra persona, ¿no? Pero entonces tenemos también ese derecho, ¿no? De pensar que nuestros hijos no son perfectos y que no siempre todo lo que van a hacer y decir nos va a encantar. Eso también tiene que ser como muy claro, ¿no? Y lo más importante aquí es mirarnos con compasión, no con culpa, no con juicio, no comparándonos, sino con compasión. Porque esta frase que viene del humanismo y que yo siempre la digo y que me parece muy bonita es que siempre hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y si lo que tenemos no me es suficiente, entonces me regreso al punto que les dije. Investiguemos, hay que leer, hay que tratar de investigar, de tener fuentes de información que me ayuden para saber cómo actuar en ciertos casos. También hay que entender que no es lo mismo tener un hijo de 10 meses que de 3 años o que de 10. ¿No? Hay que ajustarnos también a las etapas de nuestros hijos y esto pues creo que también lo podemos hacer a partir de la investigación, de la lectura, de ver los videos de CODEP, de entender qué está pasando con ellos y conmigo, pero siempre con compasión, no con juicio, ni con rencor, mucho menos con culpa. Entonces, bueno, pues yo espero que esto te ayude, esto que te propongo, pues pueda ser algo que te ponga a pensar si estás sintiendo culpa o realmente no. A lo mejor es un constructo social que nos están obligando a sentir o realmente lo estoy sintiendo, ¿no? Entonces, si te interesó esta información, pues bueno, y quieres contactarnos, ya sabes, ahí están nuestras redes sociales. Tenemos el live todos los viernes con especialistas y el podcast que se pone cada martes en nuestro canal de YouTube. Entonces, pues bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Adiós.